Buenas tardes, queridos estudiantes. En este video tendrán la oportunidad de aprender, por medio de una presentación PowerPoint, el tema de los polígonos y su clasificación, orientado a los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Harold Eder de la ciudad de Palmira, en el área de matemáticas, asignatura geometría, realizada por el licenciado Wilson Enrique Brand Rosero, quien les habla. Como pueden observar en la imagen, se encuentra una gran variedad de polígonos que quizás hayan observado en su entorno, pero que aún no han logrado clasificar. En instantes aprenderemos. Pero antes de iniciar, definamos lo que es un polígono. Un polígono es una figura plana limitada por segmentos tales que cada segmento se interseca con otro solo en sus puntos extremos. Estos polígonos están compuestos por lados, vértices, diagonales, ángulos interiores y ángulos exteriores. En la imagen podemos apreciar un polígono en la cual hemos señalado cada una de sus partes para mejor comprensión. Iniciamos con los vértices. Tenemos el vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, que básicamente son los puntos donde se unen los segmentos. Los segmentos vienen a ser los lados, que es otro elemento de los polígonos. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EA. Ahora bien, en el punto llamado vértice, donde se unen los dos segmentos, se forman los ángulos interiores. En este caso tenemos el ángulo A, aquí tenemos el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E. Otro elemento importante son las diagonales, los cuales nos van a permitir descomponer cualquier polígono en otras figuras más pequeñas. En este caso, las diagonales nos ayudan a distribuir los polígonos en triángulos. Y las diagonales parten desde un vértice a otro no común. En este caso, el vértice E al vértice C, del vértice E al vértice B. Nótese que son vértices no comunes. No podría trazar una diagonal del vértice E al vértice D porque son consecutivos. Deben ser vértices no consecutivos. Si trazara una diagonal aquí, no vendría a ser una diagonal, sino un lado, para que lo tengamos en cuenta. Ángulos exteriores. ¿De dónde se obtiene el ángulo exterior? Básicamente es la prolongación de cada uno de los lados del polígono. En este caso se ha prolongado el lado AB y se ha obtenido este ángulo exterior. Podríamos de igual forma prolongar el lado BCE y obtenemos un ángulo exterior. O CD y obtenemos un ángulo exterior. DE y obtenemos un ángulo exterior. EA y obtenemos un ángulo exterior. Ahora bien, vamos a la clasificación. Ya vimos los elementos, ahora vamos a ver la clasificación de los polígonos, que se clasifican de tres maneras. La primera es según su forma. Vamos a hacerlo de una forma general y ahora pasamos por los ejemplos. Según su forma, los polígonos pueden ser convexos o pueden ser cóncavos. Según la medida de sus lados y sus ángulos, pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Según el número de los lados, un polígono que tiene 3 lados es llamado triángulo, 4 lados es llamado cuadrilátero, 5 lados es llamado pentágono, 6 lados es llamado hexágono y así sucesivamente hasta
el número de lados que podamos contar. Vamos a ver los ejemplos de la clasificación de los polígonos según su forma. Ellos pueden ser convexos o pueden ser cóncavos, como lo acabamos de decir anteriormente. En este caso tenemos dos cuadriláteros, porque cada uno de los polígonos tiene 4 lados. En este caso es convexo porque vamos a ver las características. Primera característica, todos sus vértices apuntan hacia afuera. Segunda característica, los ángulos que lo componen son menores de 180 grados. Tercera característica, si quisiera trazar una recta por cada uno de los lados y esa recta al trazarla no corta ninguno de los lados del polígono, quiere decir de que este polígono es convexo. Observemos este cuadrilátero, que es cóncavo. ¿Por qué es cóncavo? Podemos observar este ángulo es menor de 180 grados, este ángulo es menor de 180 grados y este ángulo es menor de 180 grados. En cambio, este ángulo de aquí podemos apreciar que es mayor de 180 grados y por lo tanto forma una concavidad en el polígono, ¿sí? Y observen otra característica. Este vértice apunta hacia afuera, este vértice apunta hacia afuera, este vértice apunta hacia afuera y este apunta hacia adentro. Por lo tanto, ya es un polígono cóncavo. Y si hacemos la prueba de la recta, pues vamos a tener que si trazamos una recta por aquí, por este lado, va a cortar este lado de acá. Y si trazamos una recta por aquí, por este lado, va a cortar este lado del polígono. Por eso es cóncavo. Vamos con la siguiente clasificación, que es según la medida de sus ángulos y de sus lados. Podemos apreciar en la figura de que todos los lados de estos polígonos son iguales. Todos estos polígonos, por tener sus lados iguales, también tienen sus ángulos de igual medida, por lo tanto se consideran regulares. Al contrario, estos polígonos, como pueden observar, tienen todos sus lados de distinta medida, y al tener sus lados de distinta medida, se consideran polígonos irregulares. Podemos apreciar aquí en el triángulo, miren, dos lados iguales, pero este tercero no. Y acá, pues, todos los lados tienen distinta medida. En este pentágono y en este hexágono, igualmente, todos los lados de distinta medida. Número de lados. En esta imagen podemos apreciar de que tenemos varios polígonos. Estos polígonos, a simple vista, podemos decir que son polígonos regulares, porque todos sus lados tienen la misma medida. Pero lo vamos a clasificar según el número de lados. Un polígono que tiene 3 lados es llamado triángulo, 4 lados, cuadrado, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono, 9 lados, eneágono y así sucesivamente. Acá, observen, tenemos también un polígono de 3 lados, que es un triángulo, pero este triángulo ya no es regular, sino irregular. 4 lados, cuadrilátero, también irregular. 5 lados, pentágono, irregular. 6 lados, hexágono, también irregular. 7 lados, heptágono, irregular. 8 lados, octágono, irregular. Muchas gracias por su atención y espero poder encontrarnos nuevamente en un nuevo video en el que podamos aprender muchas cosas como las que hemos aprendido el día de hoy.